Bienvenidos, soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a hablar hoy directamente, sin tapujos, sin rodeos, sin regates extraños, sobre 3 técnicas de estudio que funcionan. Yo diría que las 3 mejores técnicas de estudio para opositar y para sacarse una oposición a largo plazo. Creo que te va a aportar muchísimo. Antes de todo, ya sabéis, tenéis en las notas del programa un webinar totalmente gratuito sobre técnicas de estudio que te va a dar mucha claridad en cuanto a los repasos y en cuanto a qué otras técnicas de estudio utilizar según en el momento que estés de tu planificación. Pero hoy he querido, según la ciencia, según la evidencia científica, traeros las 3 técnicas de estudio que más funcionan para olvidar menos a largo plazo. Primera cosa que hemos de entender dentro de las técnicas de estudio. Hemos de cambiar el chip, hemos de cambiar como nuestra perspectiva de estudiar como venimos estudiando otros cursos de idiomas, otros exámenes de la universidad, otros exámenes de bachiller, porque incluso la ciencia nos ha dicho que hay técnicas de estudio que para corto plazo nos pueden venir muy bien, como puede ser el subrayado, como pueden ser los esquemas, como puede ser la lectura y la relectura, como puede ser la memorización más al uso, así entendida de manera semántica. A corto plazo nos puede venir bien, es decir, ¿qué quiere decir a corto plazo? Yo tengo el examen en 1 o 2 semanas, yo estudio de esta forma y más o menos voy a sacar buena nota. ¿Qué ocurre cuando estamos a 3, 6, 9, 12, 15, 18 meses vista y no solo tenemos que estudiar bien, sino que tenemos que concatenar repasos, tenemos que olvidar lo mínimo posible? Pues que esas técnicas tan pasivas ya no nos funcionan. Y de aquí surge la primera técnica de estudio que creo que es muy importante cuando nos planificamos a largo plazo. Y esa técnica de estudio es la práctica espaciada. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tenemos, imaginaros, 7 días para estudiar un tema, no te obligues a estudiártelo en 2 días y el resto de días pues hago supuestos prácticos, sino intenta espaciarlo. Es decir, intenta hacer distintas sesiones de estudio más cortitas para afrontar el tema y de esta forma, digamos que tu cerebro va a madurar mejor las ideas. Incluso si el día 1 del estudio del tema, imagínate que te intentas memorizar un epígrafe, pues ese epígrafe intenta buscarle significado, intenta aplicarlo en el supuesto práctico, intenta ver qué relación tiene con otros conocimientos previos y con otros temas, pero digamos que a largo plazo vas a retener más si espacias ese estudio. Y de igual manera, si en un mes tipo, imagínate que te sale una velocidad de 8 temas, pues intenta dividírtelo en distintas sesiones de estudio de 2, 3, 4 horas. Otra cosa será, que ya hablaremos en otros vídeos, cuando nos quede un mes para el examen, cuando nos quede 2 meses, que esto siempre lo recomiendo en mi curso de técnicas de estudio, pues cambiar el sistema de repasos e incluso cambiar la forma de estudio. Pero estamos hablando, digamos, cuando tenemos más tiempo, por así decirlo. Entonces, vamos a tener en cuenta justo eso, que vamos, por favor os lo digo, vamos a intentar espaciar nuestras sesiones de estudio. Que no lo he dicho, también la práctica espaciada lo que hacemos es sacarle rendimiento a nuestro sueño, a nuestros descansos, para de esta forma adquirir y estructurar mucho mejor la información. Entonces, vamos a intentar espaciar esas sesiones de estudio. También, si tenemos la estrategia de un supuesto práctico cada semana, yo te lo recomiendo que lo espacies en 2 o 3 días y de esta forma, pues, es lo que ocurre en muchas ocasiones, que igual el primer día no te salen ideas, pero cuando lo complementas con formación, cuando lo complementas con algo respecto al tema, verás cómo al día siguiente lo vas a ver de otra forma. La segunda técnica de estudio, y creo que es la que más cuesta, o la segunda que más cuesta, pero más beneficio, más rendimiento nos va a dar a largo plazo, es el repaso activo. ¿Qué quiere decir el repaso activo, o en inglés que queda mejor, el active recall? Simplemente se trata de intentar recordar aquello que hemos estudiado. Y esto es muy importante. La gente se piensa que es una pérdida de tiempo, pero es de las técnicas de estudio y hay amplia evidencia científica que nos dice que cuando intentamos recordar aquello que hemos estudiado, lo vamos a recordar mejor. ¿Y esto cómo se llevaría a la práctica? Pues imagínate que el lunes te toca estudiar 2 epígrafes, en vez de leer, releer, me lo intento escribir con el temario cerquita y lo voy consultando. Acaba esa sesión de estudio, dejas pasar 5 o 10 minutos, intentas evocar, intentas repasar todo lo que te sabes y lo compruebas. Y al final de la sesión de estudio lo compruebas.
Al día siguiente que te toca repasar, porque así lo tienes estipulado, lo mismo, intenta recordar aquello que has estudiado el día anterior, y de esta forma ese esfuerzo cognitivo de intentar recordar, por un lado, vamos a huir de la falsa competencia de solo evocar cuando tenemos los recursos delante. Por otro lado, nos va a servir para tener una cuantificación clara de aquello que sabemos y aquello que no. Ya no va a aparecer en nuestro día a día esa sensación de tengo la sensación de no saber nada. Claro, porque no has medido, porque no has cuantificado. Y esto lo tenemos que sí o sí planificar dentro de nuestras sesiones de estudio. El repaso activo, el intentar acordarme de aquello que he estudiado. Y esto lo uniría con el tercer punto. De hecho, si tenéis cualquier tipo de duda, porque entiendo que es una técnica que quizá pensamos que es salir de la zona de confort y que cuesta mucho y que prefieres releer, dejar comentarios, o sea, dejar cualquier tipo de duda. Pero el tercer punto, y para mí es la técnica de estudio que más funciona dentro de una oposición de educación, es realizar simulacros, es exponerte a condiciones reales de examen. Y conforme se acerque la fecha del examen, que esa prueba sea más específica, es decir, ya sepa que si tengo 2 horas para hacer el supuesto práctico, voy a entrenar 2 horas. Si tengo 3 horas y media para hacer tema y supuesto práctico, voy a entrenarlo así. Pero dentro, y esto creo que es muy importante, el otro día en mi Instagram de Preparador EduFis lo compartía, 7 hábitos que te hacen mejor opositor. Uno era hacer cada 2 semanas un simulacro. Eso está genial, hacer un simulacro, el bloquearte dentro de tu semana. Imagínate el sábado de 9 a 11 hago un simulacro, pero no acaba ahí la cosa. Yo lo que haría es jugar con la curva del olvido, intentaría al final de esa sesión de estudio, cuando he hecho el simulacro, comprobar aquello que me sé y aquello que no, y apuntarme en una hojita todo aquello que puedo mejorar para el siguiente simulacro. Contenido, a nivel de forma, a nivel de presentación, todo eso para que el siguiente simulacro lo recordemos y mejoremos de simulacro a simulacro. Yo siempre lo digo, cuanto más errores, cuanto más fallos cometamos durante la preparación, el día del examen vamos a estar más preparados. Entonces, desde ahí creo que es muy importante exponerse. Y aquí surgen varias objeciones. El simulacro al final es un repaso activo muy específico de lo que nos vamos a encontrar, es decir, al final lo que nos interesa el día del examen es extraer de la memoria y llevarlo al papel, o en el caso de la programación, extraer de nuestra memoria a largo plazo y llevarlo a una exposición oral. Pero no acaba ahí la cosa. La segunda objeción podría ser, Diego, es que claro, yo no tengo 2 horas para perder. Para mí un simulacro es perder el tiempo porque necesito estudiar más. Cambia ya esa filosofía, porque cuando estás haciendo un simulacro, y esto se ha comprobado, estás también estudiando. Estás, digamos, integrando de una forma más profunda aquellos conocimientos, dándote cuenta aquello que sí que te sabes y aquello que no. Y lo más importante, de nuevo, lo que os he dicho, medir de una forma concisa cuál es tu conocimiento respecto a ese tema, cómo tienes que repasar al día siguiente o cómo tienes que repasar a los 2-3 días ese tema para que no se te olvide. Y esto ya te lo adelanto. Lo hizo una persona que de 23 temas que se preparó, hizo 20 simulacros. Simulacro que hagas, simulacro que pierdas el tiempo en leerlo, mejorarlo, completarlo y a los 2-3 días repasarlo, es un tema que difícilmente a largo plazo lo vas a olvidar. Y difícilmente, si te sale el día del examen, no vas a tener esa capacidad de sacar el índice, evocarlo y demostrar al tribunal que te lo sabes. Así que, de nuevo, estas técnicas de estudio, la práctica espaciada, el repaso activo y los simulacros, son técnicas que son inversión de tiempo para integrar mejor los conocimientos, para adquirirlos mejor y de una vez por todas olvidar menos, que es lo que nos interesa el día del examen. Entonces, bueno, estas eran las 3 técnicas de estudio. Si queréis profundizar en este tema, tenéis el webinar y tenéis también acceso a mi curso de técnicas de estudio, que por un precio prácticamente simbólico podéis acceder de por vida. Os lo dejo también en las notas del programa. Y espero que te haya ayudado y sobre todo que cambies esa forma de estudiar pasiva que no te va a dar ningún pasivo en términos económicos. Lo dicho, espero que te haya aportado y cualquier duda que tengas respecto a técnicas de estudio, te leo en los comentarios. Un abrazo.